Métodos simples. Integrantes: Zulma Valencia, Daisy Guaraca, Alejandro Lozada y quien les habla, Diana Osorio. Bien, tenemos aquí un problema de maximización con 3 restricciones. 1, 2 y 3, las cuales tienen 2 variables, x1 y x2. A estas variables se les llamarán variables básicas. ¿Pero por qué variables básicas? Porque además tenemos unas variables de holgura que son unas variables que se van a crear para ayudarnos a realizar dicha igualdad. Iniciamos entonces igualando nuestra ecuación principal a 0, como lo evidenciamos aquí. Vemos también que nuestra ecuación principal, sus valores son positivos. Por tal motivo, al igualarla a 0, sus valores pasan a ser negativos. Continuamos con las restricciones, a las cuales se le agrega las holguras de la siguiente manera. En nuestra primera restricción tenemos 6x1 más 4x2 más s1, que sería nuestra primera holgura, igual a 22. Para el caso de nuestra segunda restricción, 10x1 más 10x2 más s2, que sería nuestra segunda holgura, igual a 22. Y para nuestra tercera restricción, 4x2 más s3, nuestra tercera holgura, igual a 12. A esto le agregamos además nuestra ecuación inicial igualada a 0. Pero esta no lleva holgura, debido a que esta ecuación ya tiene su igualdad. Una vez que nuestras inecuaciones se igualaron al coeficiente de la restricción y se convirtieron en ecuaciones, llenamos entonces nuestra tabla simplex, la cual tiene las siguientes distribuciones. Podemos observar en nuestras columnas la función z, la variable básica x1 y x2, las variables de holgura S1, S2 y S3 y nuestra solución o coeficiente de restricción. Tenemos también nuestras filas S1, S2 y S3 como holguras y nuestra función z. Pasamos entonces ahora a diligenciar la tabla con las constantes que acompañan dichas variables. Entonces tenemos que para z no acompaña ninguna constante, por tanto su valor va a ser 0. En x1, nuestra primera función en x1 la acompaña 6, por tanto su valor es 6. Para x2 la acompaña 4, por tanto su valor es 4. Para s1, 1, no tenemos s2 ni s3, por tanto sus valores son 0. Y en nuestra solución, 22. Seguimos con la siguiente función. Tenemos para z0, porque no nos acompaña ninguna. Para x1 la acompaña 10, al igual que la x2. En s1 no nos acompaña. En s2, 1. En s3 no nos acompaña, igual a 22. Nuestra tercera restricción tenemos entonces en z, en x1 no nos acompaña, en x2 acompaña 4. En S1 no nos acompaña, S2 tampoco, y S3 1, igual a 12. Para Z tenemos entonces 1,
para x1 menos 12, para x2 menos 22 y el resto no tenemos. Luego tenemos que hallar la columna pivote. ¿Qué es la columna pivote? La columna pivote es la columna con el valor más negativo en la fila de la función z. Tenemos a z en la fila y su valor mayor negativo es 22. Por tanto, esta sería nuestra columna pivote. Vamos también a hallar nuestra fila pivote, que es la fila que tenga el menor valor luego de dividir la constante de la restricción entre la variable de la columna pivote. Recordemos que esta es nuestra coeficiente de restricción y estos nuestros valores constantes de restricción. Como tenemos aquí nuestra columna pivote, vamos a dividir entonces nuestro valor constante de la restricción entre el valor de la columna pivote de la siguiente manera. 22 dividido 4 es igual a 5.5. 22 dividido 10 igual a 2.2. Y 12 dividido 4 igual a 3. Recordemos que para poder hallar la fila pivote, tenemos que tener en cuenta nuestro menor valor encontrado luego de realizar estas divisiones. Y tenemos que 2.2 es nuestro menor valor. Por tanto, esta sería nuestra fila pivote. Adicional, debemos hallar el elemento pivote. Y el elemento pivote no es más que la intersección entre la fila y la columna pivote, que para nuestro ejercicio es 10. Una vez sabemos que nuestra fila S2 es nuestra fila pivote, sabemos entonces que también será nuestra fila saliente. Bueno, luego de terminada la tabla 1, vamos a pasar a realizar nuestra tabla número 2, la cual tiene las mismas variables que las columnas de la tabla número 1. Como podemos observar aquí, las mismas variables de las columnas de la tabla 1 se encuentran en las columnas de la tabla número 2. Pero en las filas no, pues S2 desaparece y va a ser reemplazada por la fila entrante. ¿Cuál es la fila entrante? Son los mismos valores de la fila saliente divididos entre el elemento pivote. Recordemos entonces que nuestra fila pivote es esta y que nuestro elemento pivote es este. Recuerden que nuestra columna hacía intersección aquí. Por tanto, vamos a dividir cada uno de los valores que se encuentran en la fila saliente con el elemento pivote. Y estos son los resultados. De dividir entonces nuestra fila, el valor de la fila en S2 con nuestro elemento pivote. 0 entre 10, 10 entre 10, 10 entre 10, 0 entre 10, 1 entre 10, 0 entre 10, 22 entre 10. Obteniendo entonces
como resultado nuestra fila entrante, que sería esta, que ustedes pueden observar aquí. Posteriormente vamos a diligenciar los datos que nos hacen falta en la fila S1 y en la fila S3. Para ello vamos a utilizar la siguiente fórmula. La fila nueva es igual a la fila vieja menos el resultado de multiplicar el coeficiente de pivote de la fila vieja por la fila entrante. Recordemos entonces que esta sería nuestra fila a desarrollar y que este sería nuestro elemento pivote. En este caso, nuestro coeficiente pivote de la fila vieja, puesto que aquí hacía intersección nuestra columna. Entonces vamos a desarrollar. Para Z tenemos entonces la fila vieja S1 sería igual a 0 en Z menos el coeficiente pivote de la fila vieja, que es 4, por la fila entrante. Recordemos que esta es nuestra fila entrante. Y en Z sería igual a 0. Por lo que la multiplicamos por 0. Y esto nos da 0. Vamos con X1. La fila S1 en X1. Hallaríamos entonces este valor. Tenemos entonces que en la fila X1, la fila vieja corresponde a 6 y el coeficiente pivote de la fila vieja es 4. Luego nuestra fila entrante, recuerde que la fila entrante es 1. Por tanto, nuestro valor es 2. 2. Vamos con X2, que nuestro valor en la fila vieja es 4, que también viene siendo nuestro coeficiente pivote de la fila vieja, por la fila entrante. Esta es la fila entrante, que en X2 corresponde a 1. Y nuestro valor es 0. Seguimos con S1, que en S1 la fila vieja es 1 por el coeficiente pivote menos el coeficiente pivote por la fila entrante. Y nuestro valor es 1. Seguimos con S2. Entonces, en la fila vieja, S2 corresponde a 0. El coeficiente pivote es 4 menos 4 por la fila entrante, que en S2 es 1/10. Y nuestro resultado es menos 2/5. Seguimos entonces con S3,
tenemos entonces que en la fila S1 con S3, la fila vieja equivale a 0, menos el coeficiente pivote de la fila vieja, que es igual a 4, por la fila entrante, que en S3 equivale a 0, por 0, y esto es igual a 0. Realizamos lo mismo entonces con la solución o con nuestro coeficiente de restricción, que en la fila vieja equivale a 22, menos el coeficiente de pivote de la fila vieja, que equivale a 4, por la fila entrante, que equivale a 11 quintos. Y eso es igual a 66 quintos. Estas mismas operaciones realizadas con la fila S1, vamos a realizarla con la fila S3 y con la fila Z. Tenemos aquí entonces nuestra fila vieja de S3 y nuestro coeficiente pivote de la fila vieja. Recuerden que aquí hace intersección y que coincidencialmente es el mismo valor que en la fila de S1. Realizamos entonces las mismas operaciones y diligenciamos sus datos en cada uno de los campos correspondientes. Realizamos nuevamente con la fila Z las mismas operaciones. Aquí podemos notar la diferencia del coeficiente pivote de la fila vieja. Esta es la fila vieja. Esta es la fila nueva. Este es nuestro coeficiente pivote de la fila vieja, puesto que aquí hace intersección la columna pivote. Y procedemos a realizar las mismas operaciones como en S1 y en S3. Y llenamos nuevamente los campos con los resultados obtenidos. Tenemos aquí entonces la tabla diligenciada completa número 2. Pero no sabemos entonces si es nuestra solución óptima o no. Pero aquí sabemos que esta sí es la solución óptima teniendo en cuenta este enunciado. Cuando no hay valores negativos en la función z, se considera que esta es una solución óptima. Nos vamos a la fila en z y no tenemos valores negativos. Vamos a la columna z y no tenemos valores negativos. Por tanto, esta sería nuestra solución óptima. Pero a nosotros nos interesa solamente nuestra fila entrante y nuestra función en z. Sus valores en x2 corresponde entonces a 11 quintos y en z a 242 quintos. Lo que buscábamos entonces con el método era llegar a la igualdad. Por tanto, vamos a tomar entonces la función o la ecuación principal y vamos a confirmar
si estos valores son correctos y nos da la igualdad deseada. Entonces tenemos que en z nuestro valor es 242 quintos, esto es igual a 12, que en x1 no tenemos, entonces corresponde a 0, más 22, que en x2 equivale a 11 quintos. Desarrollando esto nos da que efectivamente tenemos una igualdad, que 242 quintos equivalen a esta operación que efectivamente nos da 242 quintos. Podemos concluir entonces que tenemos una solución óptima.